Lo presentamos además como un mandato de los ausentes y de los olvidados a toda la nación. El martes 28 de agosto se cumplieron 4 años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su informe final acerca de los 20 años de violencia que vivió el país entre 1980 y el año 2000. Antes a estos hechos era una población tranquila, pacífica, que se dedicaba a sus actividades normales como la agricultura, la ganadería. El informe se basó en miles de entrevistas a víctimas, familiares y testigos y busca explicar por qué en esos 20 años murieron alrededor de 50.000 peruanos en manos de otros peruanos. Para recordarle a la gente que murieron muchas personas y que para que no vuelva a pasar. No es el recordar para sufrir, para lamentarnos nuevamente, sino para que no se vuelva a repetir. Errores y cuestiones que han podido ser mejor pensadas y evocadas a la realidad de la gente, tienen que ser nuevamente recordadas para que se construya desde el pasado un nuevo futuro. La historia que recuerda el informe se inicia cuando un grupo de fanáticos que se hacían llamar Sendero Luminoso decidió que la violencia era el camino para cambiar el país. Apareció la subversión del Sendero Luminoso en el año 1988. Columnas conformadas por unas 12, 15 personas que en su mayoría provenían de fuera del departamento de Puno, Ayacucho, Lima, etc. Y que comenzaron a hacer atentados. En el pueblo de Andajes, por 2 veces, incursionaron los terroristas. En la primera matanza, cerca de la mitad de todos los muertos del periodo fueron asesinados por Sendero Luminoso. Lamentablemente, cuando el Estado decidió intervenir, en muchos casos solo logró empeorar las cosas. sin embargo, los militares decían, nosotros los vamos a defender a ustedes. Cuidadito que es mentira. Nos hacían más daño, cometían más terrores. Durante la permanencia del ejército, aproximadamente 16 años en Manta, prácticamente hemos estado su sirviente, su esclavo. El miedo de la tropa, la prepotencia de muchos oficiales y la irresponsabilidad de muchos políticos consiguió que cerca de 1/3 de todos los muertos fueran víctimas de las fuerzas del orden. A mi tío no lo asesinaron los senderistas o los llamados terroristas, sino lo asesinaron un señor que le llamaban el Capitán Camión. Pero más allá de quién los mató, los muertos sí tenían mucho en común. Casi 8 de cada 10 muertos vivían en el campo y hablaban lenguas distintas al castellano, sobre todo quechua, aymara y asháninca. En el desprecio de siglos por nuestras comunidades étnicas coincidieron Sendero Luminoso, las fuerzas del Estado y gran parte de la gente en las ciudades. Reconciliación es cuando te reconcilias es porque has de una manera solucionado y analizado el problema que has tenido con la persona o con algo. Esta es la principal lección. Debemos reconciliarnos con esa mayoría de víctimas que el informe llama los excluidos. No solo es tomar conciencia, sino también hacer algo. Porque, uno se queda, ya tomo conciencia, pero ¿y de ahí qué hago? ¿Me quedo en mi casa solo pensando? Lo que se debe tomar en cuenta es qué hacemos nosotros para que esto se haga realidad, no es solamente de parte del Estado. Nosotros deberíamos desde abajo ir empezando a construir nuevas cosas, no solamente pensar en los gobernantes, nada más. Aprender para ser mejores peruanos. Comprometerse con el cambio, pero eso sí, de formas no violentas. Hay que cambiar el rencor, hay que cambiar el odio, porque en este Perú haya más paz. Ya bastante hemos sufrido, tanto de un lado como del otro. Hoy me tocó tomar el café amargo y me lo he tomado para que no se lo tome otro, pero es necesario que ese café amargo ya no se siga dando. Que se termine ese café y que se esconde esa taza para que nunca más en el Perú tengamos que vivir este tipo de escenas tan dolorosas, de casos tan lamentables de vidas arruinadas. Le toca a la nueva generación de peruanos cambiar de una vez y en paz nuestra historia. La historia que aquí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser. Esa historia habla de nuestras tareas
Esta historia comienza hoy, señor presidente.